Esta es la información y nosotros vamos ya con el análisis, vamos ya con los expertos. Tenemos a José Miguel Villarroya, historiador, que está ya con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Bueno, pues me gustaría saber tu opinión sobre estas informaciones que empiezan a aparecer y que empiezan a apuntar a una supuesta, una posible huida de Nicolás Maduro. Parece que Trump ya tiene las opciones militares sobre la mesa y sobre todo pues que la máxima presión sobre Maduro, sobre Venezuela, sigue aumentando. Bueno, no hace mucho le aprobó el Senado y el Congreso que las operaciones militares en Venezuela necesitaban necesitaba pasarlas por el Senado y el Congreso, ¿no?, para iniciar una posible operación militar, con lo cual eso era un espaldarazo a la política o a lo que pretende hacer Donald Trump en Venezuela. El caso de la huida de Maduro no está confirmada, por lo tanto no voy a decir nada porque no lo sé. Es decir, lo que sí que está confirmado es el acercamiento, como bien habéis informado, de los dos destructores a aguas ya territoriales venezolanas, con lo cual esto ya estamos subiendo el listón, porque ya es entrar en una situación prebélica, porque ocupar aguas territoriales pues es prácticamente como si fuera una invasión. Es verdad que no es terrestre, pero es como una invasión porque estás invadiendo zonas que son del país y bueno, vamos a ver si finalmente se produce el ataque o no se produce el ataque, ¿no? Yo lo que veo también es que, bueno, estábamos hablando el otro día de posibles reuniones entre Donald Trump y Putin y entre Lavrov y Marco Rubio, y parece que justo cuando se ha firmado y Putin ha advertido de que un ataque a Venezuela tendría consecuencias, pues parece que la administración norteamericana se las ha pasado un poco por el forro, con perdón de la expresión, porque ha aumentado la tensión y todo parece indicar, por los movimientos de estos dos destructores más de otros buques de guerra que están operando en la zona, en que es posible de que se produzca un ataque de manera inminente, ¿no? Con lo cual veremos también las consecuencias geopolíticas a nivel internacional que puede tener si finalmente se produce este ataque por parte de Estados Unidos. José Miguel, estábamos hablando de la entrada en vigor ayer mismo, ¿no?, de esta asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Lavrov, que ha reaparecido esta semana, decía además, bueno, pues que Rusia está incluso dispuesta a una reunión con Estados Unidos. Están sucediendo muchas cosas. ¿Cuánto tiene que ver, José Miguel, lo que está pasando en Venezuela con la inminente caída de Pocrós? Porque estamos hablando de un ataque inminente de Venezuela, pero Pocrós está a punto de caer. Hemos visto los archivos Epstein, ¿no?, que ayer volvían a la palestra. ¿Por qué están pasando tantas cosas, José Miguel, y qué relación hay entre todas ellas? Bueno, yo creo que estamos en un momento geopolítico clave, ¿no? Es decir, aquí siempre hemos estado estipulando, y yo he mantenido, que Estados Unidos ha visto que su posición hegemónica la puede mantener única y exclusivamente desde el punto de vista militar. Es decir, económicamente no puede luchar, al menos contra China, esto ya lo hemos visto, y no puede romper aún, veremos más adelante, pero hoy no puede romper la dependencia que tiene con China en tierras raras y otros elementos para su industria básicas, y fundamentalmente la armamentística y la farmacéutica, y lo que busca es recuperar esa hegemonía geopolítica también a nivel económico, y eso pasa por ir eliminando a países que son aliados o asociados a Rusia y a China, como es el caso de Venezuela o es el caso de Nigeria, que también aparece. Veremos qué pasa. Yo creo que va interrelacionado. El tema de Epstein, bueno, lo han sacado los demócratas. Es un golpe contra Trump, porque plantea la duda de si es verdad que él participó también en estas asambleas o reuniones, o como le quieras llamar, con menores de edad, y pone bajo la lupa el hecho
de por qué no sacó los documentos de Epstein, que lo había prometido en campaña electoral. ¿Esto quién se lo ha sacado? Bueno, lo han sacado los demócratas, pero quizás habría que mirar la mano que mece la cuna, que no me extrañaría absolutamente nada que esto viniera de Israel. De una manera también para debilitar a Trump y poder seguir haciendo lo que quiera hacer. Todo está muy interrelacionado y evidentemente el hecho de que Ucrania, de la que están saliendo ahora todos los casos de corrupción habidos y por haber, que también debe tener algún interés de sacarlos ahora, cuando hasta ahora los han estado tapando, junto con la, como tú bien dices, la caída de Prokhorov y otras localidades que está produciendo un hundimiento, parece bastante importante, del frente ucraniano, y lo que nos llevaría a ver avances importantes de Rusia en Ucrania, con lo cual tampoco tendrían ya mucho sentido estas reuniones, porque Rusia ganaría ya la guerra de forma más o menos inminente. Todos los objetivos que quisiera que plantea Rusia en unas negociaciones de paz, pues yo creo que posiblemente acelerado todo esto, el ataque o el posible ataque a Venezuela, ¿no? Porque parece que Trump va a emular a su amigo Bibi, como dice él, decía Netanyahu, y meter en una guerra para distraer al personal, es decir, para distraer a Estados Unidos o a la población norteamericana, pues de todas estas cosas, es decir, de los incumplimientos o de no conseguir todas estas negociaciones de paz que él había dicho en campaña electoral que iba a acabar con las guerras, y fundamentalmente algo que el movimiento MAGA o buena parte del movimiento MAGA le pedía, que era la revelación de los extractos de las telefonías y de los correos de Epstein, ¿no? Claro, si él aparece ahí, pues es un golpe duro. Por lo tanto, estamos en un momento bastante complicado, pero repito, vamos a ver las consecuencias de producirse este ataque, porque creo que Rusia y China están viendo un poco que la estrategia de Estados Unidos pasa por ir eliminando a países que son cercanos a ellos, y ir eliminando pues posibles aliados y además posibles países con los que tienen unas relaciones comerciales importantes. Bueno, se sabe que Rusia había enviado baterías y armas antiaéreas a Venezuela. De producirse el ataque, vamos a ver cuál es la respuesta de Rusia y de China, aunque aquí hay que esperar más la respuesta de Rusia, que es la que más, al menos de forma oral, ha puesto la carne en el asador, diciendo que no iba a permitir la caída del régimen de Maduro. Entonces, bueno, si se produce este ataque, hay que esperar cuál va a ser la respuesta de Rusia. Si se produce este ataque, ¿hasta dónde puede llegar, José Miguel? Porque contábamos que CBS News está informando de las opciones de Donald Trump, informan de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también Dan Kane, fueron los dos hombres que hicieron esta operación Martillo, esta operación contra Irán. Al parecer, ayer mismo le estaban presentando las opciones a Donald Trump. ¿Hasta dónde puede llegar el ataque de Trump? Y sobre todo, ¿qué paralelismos puede haber con Vietnam o con Afganistán? Porque puede ser un arma de doble filo para Trump. Decías tú que vino diciendo que iba a terminar las guerras, de momento ya ha atacado a Irán, y ahora un ataque a Venezuela también es una situación muy complicada para él. Bueno, el otro día el señor Peter Hegseth, en una rueda de prensa, afirmó que Estados Unidos debería prepararse para la guerra, no para la paz, y que considerar de que habíamos entrado en un periodo de paz y de tranquilidad, esto era un poco el sueño un poco de los incautos, ¿no? Y bueno, venía a decir un poco lo que yo llevo diciendo varias semanas y lo he repetido aquí. Estados Unidos solo puede mantenerse en la postura hegemónica desde el punto de vista militar. Si a eso le añades problemas internos de varios tipos, y ahora la revelación de, bueno, este tema de Epstein, que sale Trump, que no sé si es verdad o no, porque
esto habrá que demostrarlo, pues se facilita el que haya un ataque. Yo entiendo que el primer ataque va a ser aéreo, seguramente ni con aviones, será ya lanzamientos, como tú bien has dicho, estos destructores llevan misiles Tomahawk, pues seguramente lo que sería el lanzamiento de misiles, supongo que a puntos estratégicos o claves desde el punto de vista económico o de tema civil de Venezuela. Si evidentemente con eso consiguieran que Maduro pues o bien presentara, renunciar a la presidencia o bien llegar a algún tipo de acuerdo, pues hasta ahí se llegaría. Evidentemente, si eso no se produce, si lo que pretenden, porque el objetivo final es ocupar todos los pozos de petróleo, es decir, controlar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela, pues no les quedaría más remedio que realizar una invasión terrestre. Y una invasión terrestre, esto tiene pues su cara y ojos, como tú dices, su parte negativa en el sentido de que aunque fueran victoriosos la invasión norteamericana, de entrada pues se producirían bajas en los soldados estadounidenses, y ya sabemos que no le gusta a nadie evidentemente de llegar pues las cajas con soldados fallecidos en un conflicto que es verdad lo que ha dicho Maduro, porque no levanta entusiasmo entre la población norteamericana y especialmente en la población o ese sector de la población que ha votado a Donald Trump. Hay que ver simplemente las intervenciones que ha hecho Tucker Carlson, que es el representante, digamos, mediático de buena parte del movimiento MAGA, cómo está criticando todo este tema de Venezuela, diciendo claramente que es una operación económica y para disipar problemas que tiene dentro, pero que no va para el tema del narcotráfico, porque el tema del narcotráfico sale desde el Pacífico, es decir, fundamentalmente de Ecuador. Pero en Ecuador hay un gobierno amigo, que es el de Daniel Noboa. Por lo tanto, el problema de una invasión terrestre es que no sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Y repito, aunque terminara victorioso, antes de llegar a la victoria habría muchas bajas de soldados norteamericanos, y vamos a ver, eso ya le generaría un problema. Si añadiésemos a que la operación fuera un fiasco, como fue Vietnam o bien ha sido Afganistán, pues yo creo que Donald Trump tendría un problema bastante grave en las elecciones midterm. Y entonces la legislatura le iba a quedar bastante mal. Pero primero habrá que ver cuál es la respuesta de Rusia. Es decir, el tema es cuál va a ser la respuesta de Rusia viendo los ataques. Quizás si los ataques se circunscriben muy limitados en bombardeos, pues igual lo que vemos es una protesta diplomática por parte de Rusia, pero si ya se escala un poco más el tema, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que esta vez Rusia dudo de que vaya a quedarse fuera de circulación como pasó en Irán, pero es verdad que en Irán también estamos hablando de una guerra que fue de aquella manera. Sí, calificamos de guerra porque es verdad que se bombardeaba y que hubo, por desgracia, bajas civiles, pero fue una guerra de aquella manera. Si aquí ya entramos en un conflicto mayor, cuyo objetivo pasa por el derrocamiento del régimen chavista, y colocar un gobierno proclive a Estados Unidos, con lo de presidencia quien esté, pero que sea proclive a Estados Unidos, entiendo que la respuesta rusa no va a ser la que fue en el bombardeo que se hizo a Irán, que evidentemente todo estaba pactado, y por lo tanto Rusia lo único que hizo fue apoyar diplomáticamente a Irán y punto. En este caso creo que la respuesta sería otra, y creo que China también respondería de otra manera. Bueno, pues a la espera de ver lo que hacen tanto Rusia como China, a la espera de ver qué sucede con este ataque, te quiero preguntar también por
por el caso Epstein, ¿no? Estábamos hablando antes de cómo ha podido desencadenar esto, de cómo la caída de Procross también, bueno, pues está desatando las alarmas ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, con estos casos de megacorrupción en Ucrania. Decías que estamos en un momento geopolítico decisivo, José Miguel, por encuadrarlo. De aquí a final de año, ¿qué esperamos? ¿Cómo se puede desarrollar todo esto? ¿Hacia qué punto puede salir, ¿no? ¿Hacia qué punto puede partir? Porque parece esto, ¿no? Que está todo relacionado y que va a dar cuenta o va a terminar en la reunión entre Putin y Trump, ¿no? Tiene pinta de que están un poco jugando sus cartas, ¿no? Para que nos entiendan los espectadores. Sí, es decir, estamos en un momento en que puede resolverse todo de forma tranquila, o tranquila entre comillas, es decir, que haya un bombardeo por parte de Estados Unidos a Venezuela, pero que no pase de cosas puntuales y concretas, pero que sirva a Trump para decirle a Putin que él tiene que el continente americano todavía se aplica esa doctrina Monroe, ¿no?, de América para los americanos, y que, bueno, pues intentar a lo mejor pactar, decir, pues mira, Ucrania para ti, y si la tomas entera, pues te la dejo, pero Venezuela pasa para mí, o hay un gobierno proclive o más fácil para mí. Esto es un tema que podría presentar Trump a Putin. El tema sería si Putin aceptaba o no aceptaba eso, o China, porque China también algo tendrá que decir en ese aspecto, pero es verdad que ahí pues Trump podría presentar una carta, o él creyese que podría presentar una carta ganadora. Y el tema Epstein, hombre, lo que ocurre es que es evidente que es un torpedo a la línea de flotación de Trump, porque esas teorías que él llamaba conspirativas, ¿no?, que decía que no existían estos archivos y que todo era una conspiración del Partido Demócrata y que tal, claro, ahora lo que aparece es esa sospecha, esa sombra de sospecha de que no sacaba los archivos porque estaba él. Entonces, bueno, de demostrarse que esos archivos son reales. Nadie ha dicho que sean falsos, pero bueno, tampoco quiero afirmar que sean reales. Si él aparece ahí con una menor, primero creo que eso ya es un delito, ¿no? Parte de lo moralmente lo que creamos, que me parece impresentable que alguien esté con una menor, pero aparte del dilema moral, ya de entrada es un delito también en Estados Unidos, ¿no? Y eso pues acarrearía consecuencias importantes para la figura de Trump. Creo que esto es una aceleración, es decir, esto ha provocado, es una aceleración, es un acelerante, ¿no?, como los incendios, es un acelerante, porque es verdad que esto es un torpedo en la línea de flotación y es un problema para él. Entonces, por eso yo repito un poco lo que he dicho antes, ¿no? Esto pues llevaría a hacer un poco como Netanyahu, ¿no?, la manera un poco de escapar de este problema que podría tener derivadas judiciales, pues bueno, a una guerra, y evidentemente si hay una guerra pues todo se paraliza porque se enfoca todo a la guerra. Y en cuanto a Ucrania, pues hombre, los casos de corrupción eran conocidos, otra cosa es que los han tapado. Empecemos por ahí. ¿Por qué se destapan ahora? Bueno, yo creo que hay un interés. Yo creo que hay un interés de eliminar definitivamente a Zelensky. Ya sabíamos que Zelensky ya iba a llegar, o lo que se decía que iba a llegar, a firmar la paz para que un nuevo gobierno no se viera manchado, entre comillas, desde el punto de vista del honor nacional, firmando un decreto de paz o un tratado de paz que será lesivo para Ucrania, pero puede ser, o yo creo que la mano que mece la cuna en este tema, pues viene precisamente de Estados Unidos, fundamentalmente del lado de Trump, porque entienden que es una manera de llegar a un acuerdo de paz con Rusia, es decir, echando a Zelensky, porque entienden que Zelensky, mientras tenga el apoyo de la Unión Europea, pero también de ese establishment norteamericano, pues Zelensky no va a firmar ningún tipo de acuerdo de paz con Rusia. Bueno, el problema que tiene Trump ahora es decir, en el sentido de que todo esto que está saliendo de Ucrania es cierto y demostrado, es
que su establishment tampoco está por la paz en Ucrania y él está debilitado con todo el tema de Epstein. Si esto, la bola se va haciendo más grande, que seguramente los demócratas, ya que han mordido hueso, no lo van a soltar. Por lo tanto, tendrá que pactar más cosas con el sector del establishment. Por lo cual, pues, aunque caiga Zelensky y pongan a otro, pues el otro hará o la otra, en función de si es un señor o una señora, pues hará más o menos lo mismo. Es decir, si tiene el apoyo del establishment norteamericano y de la Unión Europea, pues seguirá igual. ¿Cuál es el problema? Sobre todo para la Unión Europea. Hombre, que militarmente la guerra está donde está. Si el frente ucraniano ya no solamente se está derrumbando en determinados puntos, sino que todo apunta a que podemos ver un colapso del frente en su práctica totalidad, hombre, esto va a provocar avances importantísimos del ejército ruso, que puede ocupar muchísimas más zonas de las que tiene ocupadas ahora, y que un posible acuerdo de paz pues lleve prácticamente a una desmembración ucraniana, porque todas las zonas que ocupe Rusia no las va a devolver, y además incluso puede pedir alguna más para tener seguridad en esas zonas que ocupe. Claro, esto también deja desnudo a los líderes europeos, porque si ya vemos que el dinero que se ha enviado a Ucrania ha servido para corruptelas varias de los gobernantes, ahora ya lo vemos, ya lo ve toda la población, no somos 4 conspiranoicos, ¿no?, que lo decíamos aquí, que estábamos hablando de la corrupción en Ucrania, no, ahora ya lo ve toda la población europea, de que hemos estado mandando un dinero que al final ha servido para la corruptela y que no ha servido en teoría para la defensa ucraniana. Y a eso le añades que militarmente la guerra pues ya solo tiene un sentido. Hombre, es muy difícil para los líderes europeos seguir intentando manteniendo este discurso de que tenemos que seguir enviando dinero y armamento a Ucrania, ¿no?, de cara a su población autóctona. Con lo cual todo se complica, porque al final los que le va mal las cosas pues intentarán buscar algún tema para darle la vuelta al calcetín de una situación que está complicada. Entonces es difícil predecir hacia dónde va, hacia dónde puede ir la situación, porque o bien puede terminar al final todo, como tú bien has dicho, en una reunión entre Trump y Putin donde se llegue a un acuerdo, y esta vez sí, pues si ya ha caído el factor Zelensky, pues se pueda llegar a un acuerdo de paz, o bien, pues como decía aquella novela de Agatha Christie, pues tenemos unas navidades trágicas. Es decir, esta es la realidad de lo que apunta la situación al día de hoy. Bueno, pues un momento decisivo para la geopolítica, con el foco puesto en Venezuela, pendientes de Maduro y también de lo que pase con Volodymyr Zelensky. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Un placer, como siempre, Sergio. Buen día.